este hecho ha generado conmoción en el mundo entero y por supuesto también en nuestro país por algunos vínculos culturales que se tiene y también por la presencia de paraguayos en el viejo continente. De hecho, un equipo periodístico de Red Guaraní logró contactar con una paraguaya radicada en Italia. Alrededor de 2.500 son los paraguayos residentes en Italia registrados ante la delegación diplomática, de los cuales 700 se encuentran en la región de Lazio, donde se registró el terremoto de 6,2 en la escala de Richter. Una vez que tomaron conocimiento de lo ocurrido, funcionarios de la Embajada Paraguaya en Roma se comunicaron con los compatriotas más cercanos al epicentro del terremoto, así como con los organismos de rescate, y hasta el momento no hay reportes de paraguayos que se vieran afectados. Ni bien ocurrieron los hechos, la embajada se puso en contacto inmediatamente con la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Extranjeros. Ellos informaron que los operativos de rescate habían iniciado porque era muy temprano y que si en caso se identificaban ciudadanos paraguayos, como ya ocurrió en otras ocasiones, pero sin lamentar ninguna pérdida de connacionales, avisarían inmediatamente, sea a esta embajada o a los países, a connacionales de países que se encuentren afectados. Claro. Nosotros contactamos con nacionales que viven en las zonas limítrofes y se encuentran todos bien. Fue un susto y hasta el momento estamos también en contacto con la Asociación Paraguay-Italia, con los connacionales en general que viven en Italia. Sin embargo, los compatriotas sí sintieron el temblor. A Marta Cacase, residente en Roma, alrededor de 150 kilómetros del epicentro, el terremoto ocurrido en la madrugada la sorprendió durmiendo, pero en comunicación con otros paraguayos supo que varios debieron evacuar sus hogares presos del temor. Sintieron unos temblores, no tan fuertes como lo de Amariche, pero sí. Y la gente entró en pánico y salieron de sus casas y se fueron al centro, a la plaza central de la ciudad, ¿verdad? Si bien no está sintiendo algo tan fuerte, hay un pánico generalizado que yo creo que es lo que quedó de lo que pasó en Áquila, ¿verdad? También recuerda que la población aún no se recupera del último gran temblor que sacudió a Italia en el 2009, por lo que el temor es generalizado ante la posibilidad de que ante las réplicas que se suceden, las casas puedan caer con las grietas dejadas por el temblor mayor. Todo el día desde esta mañana la tele no para de salir que la gente le llama a los bomberos para que vengan a revisar las grietas que hay en los edificios porque tienen miedo, ¿verdad? Entonces para que se haga una verificación y no paran de hacer este teléfono ocupado todo el tiempo. Están así, vi que en el Coliseo también se fueron a verificar y así en lugares históricos para ver si es que hubo algún daño. Se ve que hay más tráfico porque la gente tiene miedo de tomar el metro, por ejemplo, ¿verdad? El subte. O hay gente que directamente por el miedo ya se queda y no sale, ¿verdad? Porque como todavía están habiendo temblores y no se sabe cuándo van a parar, entonces obviamente que hay un pánico generalizado. La Embajada Paraguaya también habilitó el número de teléfono 0039 37 38 66 9204 para brindar información acerca de los connacionales residentes en la península.